Bienvenidos a esta presentación técnica del ISCOP Project. Hoy exploraremos Queen-Image-La-Jared, un modelo revolucionario de inteligencia artificial publicado en diciembre de 2025 por el equipo Qwen de Alibaba. Este modelo representa un avance significativo en el campo de la edición de imágenes, ya que permite descomponer automáticamente cualquier imagen en múltiples capas RGBA editables de forma independiente. A lo largo de esta presentación, analizaremos su arquitectura técnica, sus capacidades prácticas y su potencial para transformar flujos de trabajo creativos y comerciales. Prepárense para adentrarse en uno de los desarrollos más innovadores en visión por computadora de este año. Comencemos entendiendo el problema fundamental que Queen-Image-La-Jared resuelve. Las imágenes rasterizadas tradicionales, ya sean fotografías, ilustraciones o renders, fusionan todos los elementos visuales en un único lienzo bidimensional. Esto significa que cuando editamos un píxel, estamos modificando una representación entrelazada donde el color del cielo, la textura de un objeto y el tono de la piel de una persona están todos mezclados en la misma matriz de datos. Los modelos generativos actuales de IA, aunque impresionantes en su capacidad de crear y modificar imágenes, luchan constantemente con la consistencia durante la edición. Si pedimos cambiar el color de un coche, frecuentemente observamos cambios no deseados en el fondo, artefactos en los bordes o alteraciones sutiles en otros elementos de la escena. Esta falta de estructura jerárquica limita fundamentalmente el control granular que podemos ejercer sobre elementos individuales de una imagen. Las herramientas de diseño profesional resolvieron este problema hace décadas mediante la representación por capas. Adobe Photoshop, por ejemplo, utiliza archivos PSD donde cada elemento visual puede existir en su propia capa independiente. Un diseñador puede tener el fondo en una capa, el sujeto principal en otra, elementos de texto en capas separadas y así sucesivamente. Esta arquitectura permite que cada capa se edite de forma completamente independiente. Podemos cambiar el color del fondo sin tocar el sujeto, mover un objeto sin afectar el resto de la composición o aplicar filtros selectivamente. Las capas RGBA añaden un cuarto canal de transparencia que define qué partes de cada capa son visibles y cuáles son transparentes. Sin embargo, crear esta estructura de capas manualmente es un proceso laborioso que puede tomar de 30 a 60 minutos o más por imagen, requiriendo habilidades especializadas y software costoso. Aquí es donde entra Queen-Image-La-Jared. Este modelo de difusión de extremo a extremo, desarrollado por investigadores del equipo Qwen de Alibaba, automatiza completamente el proceso de descomposición en capas. Dado cualquier imagen RGB de entrada, el modelo genera múltiples capas RGBA donde cada capa contiene componentes semánticamente coherentes y desentrelazados. Por ejemplo, una fotografía de una persona en un parque podría descomponerse en una capa de fondo con el paisaje, una capa con la persona, una capa con objetos en primer plano y capas adicionales para elementos específicos como texto o accesorios. El modelo fue publicado oficialmente el 19 de diciembre de 2025 y está disponible bajo licencia Apache 2.0, lo que significa que puede utilizarse gratuitamente incluso para aplicaciones comerciales. Esta combinación de capacidad técnica y accesibilidad lo posiciona como una alternativa real a herramientas propietarias costosas. Los números iniciales de adopción son impresionantes para un modelo tan reciente. Con más de 1067 descargas mensuales en Hugging Face en sus primeras semanas de disponibilidad, Queen-Image-La-Jared ha captado rápidamente la atención de la comunidad de desarrolladores e investigadores. Aún más revelador es el ecosistema que ha comenzado a formarse alrededor del modelo. Ya existen 61 modelos derivados mediante fine tuning, lo que indica que la comunidad está adaptando activamente el modelo base para casos de uso especializados. También se han publicado 2 versiones cuantizadas que permiten ejecutar el modelo con menores requisitos de hardware. El soporte nativo en Comfy UI, una popular interfaz para flujos de trabajo de difusión, y la integración directa con la biblioteca Diffusers de Hugging Face facilitan enormemente la adopción práctica. Estos indicadores sugieren que estamos presenciando el surgimiento de un nuevo paradigma en edición de imágenes basada en IA. La arquitectura de Queen-Image-La-Jared se construye sobre 3 pilares fundamentales que trabajan en conjunto para lograr una descomposición de alta calidad. El primero es el RGBA, un autoencoder variacional modificado que crea un espacio latente unificado capaz de representar tanto imágenes RGB tradicionales como imágenes RGBA con canal de transparencia. El segundo pilar es el VLDMMDT, que significa Variable Layers Decomposition Multimodal Diffusion Transformer.
Esta arquitectura adapta los transformers de difusión multimodal para generar un número variable de capas en una sola pasada, sin necesidad de inferencia recursiva. El tercer componente es la estrategia de entrenamiento multietapa, que progresivamente adapta un modelo de generación de imágenes preentrenado para convertirse en un descomponedor de capas múltiples. Cada uno de estos componentes representa innovaciones técnicas significativas que abordan desafíos específicos del problema de descomposición. Profundicemos en el RGBA, el primer componente fundamental. Los autoencoders variacionales tradicionales en modelos de difusión latente procesan imágenes con 3 canales RGB. Para Queni-Image-Lajered fue necesario extender esta arquitectura para manejar 4 canales RGBA, incluyendo el canal alfa de transparencia. La solución elegante adoptada por los investigadores fue inicializar los parámetros de los primeros 3 canales copiándolos directamente de un VAE RGB preentrenado de alta calidad. El cuarto canal, correspondiente al alfa, se inicializa con valores que representan opacidad total y se entrena desde cero junto con un ajuste fino de los demás parámetros. El resultado es un espacio latente compartido donde tanto las imágenes RGB de entrada como las capas RGBA de salida pueden codificarse y decodificarse de manera coherente. Crucialmente, no hay compresión a lo largo de la dimensión de capas. Cada capa RGBA se codifica de forma completamente independiente, sin redundancia entre capas. El entrenamiento del RGBA utiliza una función de pérdida compuesta por 4 términos cuidadosamente balanceados. La pérdida de reconstrucción mide la diferencia píxel a píxel entre la imagen original y la imagen reconstruida después de pasar por el encoder y el decoder. La pérdida perceptual, calculada mediante LPIPS, asegura que las imágenes reconstruidas mantengan similitud visual de alto nivel, capturando características semánticas que la pérdida de reconstrucción simple podría ignorar. La pérdida adversarial, implementada mediante un discriminador entrenado conjuntamente, empuja las reconstrucciones hacia el manifold de imágenes naturales, aumentando el realismo. Finalmente, la pérdida de regularización KL mantiene la distribución del espacio latente cercana a una distribución normal estándar, lo cual es esencial para el proceso de difusión posterior. La combinación ponderada de estos términos permite entrenar un codificador de codificador que preserva tanto la fidelidad de color como la precisión del canal alfa. El segundo componente arquitectónico es el VLDMMDT, o Variable Layers de Composition Multimodal Diffusion Transformer. Los transformers de difusión multimodal originales, como los utilizados en Stable Diffusion 3, permiten fusión bidireccional de información entre modalidades de texto e imagen. La innovación clave de VLDMMDT es adaptar esta arquitectura para generar simultáneamente un número variable de capas de salida. Los métodos anteriores de descomposición en capas, como Layer Diff o Text 2 Layer, típicamente descomponen en capas de forma binaria, fondo versus primer plano. Para obtener múltiples capas, requieren inferencia recursiva, aplicando el modelo repetidamente para extraer una capa a la vez. VLDMMDT elimina esta limitación al generar todas las capas solicitadas en una única pasada forward del modelo, aumentando dramáticamente la eficiencia y la coherencia global de la descomposición. El mecanismo de atención en VLDMMDT merece un análisis detallado. A diferencia de arquitecturas anteriores que utilizaban atención cruzada unidireccional, donde la información fluye solo del texto hacia la imagen, MMDT emplea atención unificada. Las proyecciones de entrada de ambas modalidades se concatenan y pasan por una única operación de atención completa. Esto permite flujo bidireccional de información. El texto puede influir en la imagen y viceversa. En el contexto de descomposición de capas, esta arquitectura permite que las diferentes capas de salida compartan representaciones semánticas coherentes mientras mantienen independencia estructural. Los investigadores enfatizan que no existe redundancia entre capas. Cada capa RGBA se codifica completamente de forma independiente en el espacio latente. Esta separación es fundamental para la editabilidad posterior, ya que garantiza que modificar una capa no tiene efectos secundarios en las representaciones de otras capas. El tercer pilar es la estrategia de entrenamiento multietapa, diseñada para adaptar progresivamente un modelo de generación de imágenes preentrenado hacia un descomponedor de capas especializado. La primera etapa se centra en entrenar el RGBA en un conjunto amplio de imágenes con transparencia, estableciendo los parámetros iniciales para el manejo del canal alfa. En la segunda etapa, el modelo de difusión base se ajusta finamente para la tarea de descomposición, utilizando pares de imágenes originales y sus descomposiciones en capas correspondientes.
La tercera etapa refina aún más el modelo utilizando exclusivamente datos de capas múltiples de alta calidad, mejorando la coherencia semántica y la calidad visual de las separaciones. Esta transición gradual desde generación de imágenes hasta descomposición en capas permite aprovechar el conocimiento visual preentrenado mientras se especializa el modelo para la nueva tarea. Los investigadores encontraron que esta aproximación progresiva supera significativamente el entrenamiento desde cero. Un desafío crítico que enfrentaron los investigadores fue la escasez de datos de entrenamiento de alta calidad. A diferencia de la generación de imágenes, donde existen miles de millones de imágenes disponibles, las imágenes multicapa con separaciones semánticas correctas son extremadamente raras. La solución innovadora fue desarrollar un pipeline para extraer y anotar datos de entrenamiento directamente de documentos de Photoshop del mundo real. Los archivos PSD contienen inherentemente la estructura de capas que el modelo necesita aprender a generar. El pipeline automatizado procesa archivos PSD disponibles públicamente, filtrando aquellos con estructuras de capas útiles y extrayendo las capas individuales junto con metadatos sobre su orden, transparencia y relaciones semánticas. Este enfoque no solo proporcionó datos de entrenamiento de alta calidad, sino que también aseguró que el modelo aprendiera patrones de separación de capas que reflejan las prácticas reales de diseñadores profesionales. Examinemos ahora las capacidades prácticas del modelo, comenzando con su función principal, la descomposición semántica automática. Dada cualquier imagen RGB de entrada, QuenImageLayered produce múltiples capas RGBA donde cada capa contiene un componente visual coherente. La separación es semántica, no simplemente basada en color o textura. El modelo entiende qué elementos pertenecen conceptualmente juntos. Por ejemplo, en una fotografía de paisaje urbano, el modelo podría separar el cielo en una capa, los edificios en otra, los vehículos en capas individuales y las personas en capas separadas. Cada capa incluye un canal alfa preciso que define exactamente qué píxeles pertenecen a esa capa y cuáles son transparentes. Notablemente, el modelo es capaz de reconstruir contenido oculto. Cuando un objeto tapa parcialmente otro, el modelo puede generar las regiones ocultas del objeto de fondo, creando capas completas listas para recomposición. Una vez que la imagen está descompuesta en capas, se habilitan operaciones de edición que serían extremadamente difíciles o imposibles en una imagen plana. La primera operación que examinaremos es el recolorado independiente. Imaginemos que tenemos una fotografía de un coche rojo frente a un edificio azul. En una imagen tradicional, cambiar el color del coche inevitablemente afectaría los reflejos en el suelo, los bordes donde el coche toca el fondo y potencialmente introduciría artefactos cromáticos. Con la descomposición en capas, simplemente seleccionamos la capa que contiene el coche, aplicamos la transformación de color deseada y todas las demás capas permanecen exactamente iguales, píxel por píxel. El resultado es un cambio de color perfecto, sin bleeding de color hacia áreas adyacentes, sin artefactos de borde y sin cambios no deseados en la iluminación global de la escena. El reemplazo de contenido lleva la editabilidad un paso más allá. Utilizando QuenImageEdit, una herramienta complementaria del mismo equipo, podemos generar nuevo contenido dentro de una capa específica mientras preservamos todo lo demás intacto. Supongamos que tenemos una imagen publicitaria con una modelo y queremos crear variantes con diferentes personas. En lugar de regenerar toda la imagen arriesgando cambios en el fondo, la iluminación o la composición, simplemente identificamos la capa que contiene la persona, usamos QuenImageEdit para generar una nueva figura humana con las características deseadas, y el nuevo contenido hereda automáticamente la posición, escala y relaciones espaciales de la capa original. El fondo, los elementos de primer plano y todos los demás componentes permanecen idénticos, garantizando consistencia visual perfecta entre las variantes generadas. La eliminación de objetos es otra operación que se simplifica dramáticamente con la estructura de capas. En herramientas tradicionales, eliminar un objeto requiere técnicas de inpainting que deben adivinar qué contenido debería existir detrás del objeto eliminado. Esto frecuentemente resulta en artefactos, texturas inconsistentes o contenido generado que no coincide con el resto de la imagen. Con QuenImageLayered, el fondo ya está disponible como una capa separada que muestra el contenido completo que existía detrás del objeto. Eliminar el objeto es tan simple como ocultar o eliminar su capa correspondiente. No hay necesidad de inpainting, no hay generación de contenido especulativo y el resultado es instantáneo y perfecto. Esta capacidad es particularmente valiosa para flujos de trabajo de fotografía de producto,
donde frecuentemente se necesita presentar variantes con diferentes configuraciones de accesorios. El redimensionado de objetos individuales presenta desafíos únicos en imágenes planas. Si agrandamos un objeto usando transformaciones estándar, los píxeles circundantes deben interpolarse, frecuentemente introduciendo bordes suaves, halos o distorsiones en áreas adyacentes. El enfoque tradicional de seleccionar y escalar introduce artefactos donde el objeto transformado se encuentra con el fondo no transformado. La descomposición en capas elimina estos problemas completamente. Podemos escalar una capa individual al tamaño deseado mientras el fondo y otros elementos mantienen su resolución y proporciones originales. No hay interpolación de áreas circundantes, no hay artefactos de transición, y el resultado mantiene la nitidez del fondo original. Esta capacidad es especialmente útil en diseño gráfico y composición publicitaria, donde frecuentemente se necesita ajustar las proporciones relativas de elementos para diferentes formatos de salida. El reposicionamiento de objetos completa el conjunto de operaciones fundamentales habilitadas por la descomposición en capas. En una imagen plana, mover un objeto deja un vacío que debe rellenarse, nuevamente requiriendo inpainting especulativo. Además, colocar el objeto en su nueva posición frecuentemente crea inconsistencias de iluminación o perspectiva difíciles de corregir. Con capas separadas, podemos mover cualquier objeto libremente dentro del lienzo. El fondo, ya completo en su propia capa, simplemente se hace visible en el área que el objeto ha desocupado. No hay vacíos que rellenar, no hay reconstrucción especulativa. Las posibilidades de recomposición son prácticamente ilimitadas. Podemos reorganizar elementos, crear nuevas composiciones a partir de descomposiciones existentes o combinar capas de múltiples imágenes descompuestas para crear escenas completamente nuevas. Una característica distintiva de QuenImageLayered es su flexibilidad en el número de capas de salida. El usuario especifica el número deseado de capas como parámetro de entrada y el modelo adapta la granularidad de separación en consecuencia. Para escenas simples, 3 o 4 capas pueden ser suficientes, típicamente un fondo, un sujeto principal y quizás un elemento de primer plano. Para escenas más complejas con múltiples objetos, niveles de profundidad o elementos visuales distintos, podemos solicitar 6, 8 o más capas. El modelo interpreta semánticamente la imagen y decide qué elementos agrupar en cada capa según la cantidad solicitada. Con menos capas, elementos relacionados se fusionan. Con más capas, el modelo encuentra divisiones semánticas más granulares. Esta flexibilidad permite adaptar la descomposición a las necesidades específicas de cada proyecto sin reentrenar el modelo. Aún más poderosa es la capacidad de descomposición recursiva. Cualquier capa generada por el modelo puede alimentarse nuevamente como entrada para producir una subdescomposición adicional. Imaginemos una capa que contiene un grupo de personas. Podemos tomar esa capa y descomponerla recursivamente para separar cada persona individual. Una capa que contiene un vehículo puede descomponerse en carrocería, ruedas, ventanas y otros componentes. Esta recursividad habilita refinamiento prácticamente infinito de la estructura de capas. Para escenas extremadamente complejas, podemos construir una jerarquía de capas que capture relaciones semánticas a múltiples niveles de abstracción. Esta capacidad es particularmente valiosa para proyectos de animación o efectos visuales, donde diferentes componentes de una escena requieren diferentes tratamientos de postprocesamiento. Comparemos objetivamente QuenImageLayered con Adobe Photoshop, el estándar de la industria para edición profesional de imágenes. En términos de tiempo, la separación manual de una imagen en capas en Photoshop típicamente requiere entre 30 y 60 minutos de trabajo de un diseñador experimentado, mientras que QuenImageLayered completa la descomposición automáticamente en 2 a 5 minutos, dependiendo de la complejidad y el hardware disponible. En cuanto a costo, Photoshop requiere una suscripción mensual que varía según el plan y la región, mientras que QuenImageLayered está disponible gratuitamente bajo licencia Apache 2.0, incluyendo uso comercial. Sin embargo, es importante ser objetivos. Para control manual preciso y casos de uso que requieren ajustes pixel perfect, Photoshop sigue siendo superior. El flujo de trabajo óptimo para muchos profesionales será usar QuenImageLayered para la descomposición inicial y Photoshop para refinamiento posterior si es necesario. Otra comparación relevante es con Segment Annealing Model o SAM de Meta. SM es una herramienta poderosa para segmentación de objetos, capaz de generar máscaras precisas para prácticamente cualquier objeto en una imagen. Sin embargo, SAM produce solo máscaras binarias, define qué píxeles pertenecen a un objeto pero no genera capas RGBA completas con transparencia variable.
Más importante aún, SAM no reconstruye el contenido oculto detrás de los objetos segmentados. Si usamos SAM para extraer una persona de una fotografía, obtenemos una máscara de la persona, pero no tenemos información sobre qué hay detrás. QuenImage Layered va varios pasos más allá. Genera capas completas con canales alfa precisos, rellena inteligentemente las regiones ocultas en capas de fondo y produce un conjunto de capas listas para edición y recomposición inmediata. SAM es excelente para segmentación, pero QuenImage Layered ofrece una solución completa para editabilidad basada en capas. Examinemos casos de uso prácticos comenzando con comercio electrónico y fotografía de producto. Tradicionalmente, crear variaciones de producto para diferentes contextos requiere múltiples sesiones fotográficas costosas o trabajo extenso de postproducción. Con QuenImage Layered, un fotógrafo puede capturar una única imagen de producto y descomponerla en capas, el fondo como una capa, el producto en otra y accesorios o props en capas adicionales. La capa de fondo puede reemplazarse fácilmente con diferentes escenas: un estudio blanco para el catálogo, un ambiente hogareño para redes sociales, un contexto de estilo de vida para publicidad. La capa del producto puede recolorearse para mostrar diferentes variantes de color sin fotografías adicionales. Los props pueden agregarse o eliminarse según las necesidades. De una única fotografía original, es posible generar 10 o más variaciones de producto de alta calidad, reduciendo dramáticamente costos de producción y tiempo de llegada al mercado. En el ámbito de redes sociales y marketing digital, la velocidad de producción de contenido es crítica. Los equipos de marketing frecuentemente necesitan crear múltiples variantes de una misma pieza creativa para pruebas A/B, diferentes plataformas con distintas relaciones de aspecto o diferentes audiencias objetivo. QuenImage Layered acelera dramáticamente este proceso. Una imagen de campaña puede descomponerse una vez y luego recomponerse en múltiples variantes, diferentes fondos para diferentes segmentos de mercado, diferentes composiciones para Instagram versus Facebook versus Twitter, diferentes elementos destacados para diferentes mensajes. Los elementos de marca pueden preservarse perfectamente mientras otros componentes cambian. La reducción estimada en tiempo de producción para variantes creativas es de aproximadamente 75% comparado con flujos de trabajo tradicionales, liberando tiempo creativo para ideación estratégica en lugar de ejecución manual repetitiva. La comunidad de manga, cómics y arte digital ha mostrado particular entusiasmo por QuenImage Layered. Los proyectos de traducción de manga, conocidos como scanlations, frecuentemente requieren remover bocadillos de diálogo en japonés para reemplazarlos con texto traducido. Tradicionalmente, esto requiere reconstruir manualmente el arte detrás del bocadillo, un proceso tedioso y propenso a inconsistencias. Con descomposición en capas, los bocadillos pueden aislarse como una capa separada del arte de fondo, permitiendo traducciones limpias sin pérdida de detalle artístico. Similarmente, los creadores de sprites para videojuegos celebran la capacidad de generar personajes con transparencia perfecta, eliminando los problemas comunes de color bleeding y bordes sucios que plagan la generación de sprites con modelos de difusión tradicionales. La combinación de arte humano original con capacidades de IA para separación y edición representa un flujo de trabajo híbrido que está ganando tracción rápidamente. Pasemos a los aspectos prácticos de implementación. Para utilizar QuenImage Layered, necesitamos un entorno Python con versión 3.8 o superior. La biblioteca Transformers debe estar en versión 4.50 y 1.3 o superior, ya que el modelo se basa en arquitecturas de Qwen 2.5 VL que requieren esta versión mínima. La biblioteca Diffusers debe instalarse desde el repositorio GitHub de Hugging Face para obtener la versión más reciente que incluye el pipeline específico para este modelo. Una GPU CUDA es altamente recomendada para rendimiento práctico. Aunque es técnicamente posible ejecutar en CPU, los tiempos de procesamiento pueden exceder 30 minutos por imagen, haciéndolo impractical para la mayoría de casos de uso. Para interfaces gráficas, ComfyUI ofrece soporte nativo con nodos dedicados para QuenImage Layered. Los comandos de instalación son directos, pip install hit más el URL del repositorio de Diffusers. El código para utilizar el modelo es sorprendentemente conciso gracias a la integración con Diffusers. Primero importamos la clase QuenImage Layered Pipeline desde Diffusers. Luego cargamos el modelo preentrenado usando el método from pretrained con el identificador del modelo en Hugging Face. Para GPU movemos el pipeline a CUDA con precisión bFloat 16, que ofrece un buen balance entre rendimiento y calidad. La imagen de entrada se carga con PIL y se convierte a modo RGBA.
Los parámetros de configuración incluyen el número de capas deseadas, la resolución del bouquet, la escala de guidance, el número de pasos de inferencia y una semilla para reproducibilidad. La ejecución se realiza dentro de un contexto de inferencia mode para optimización de memoria. Las capas resultantes se iteran y guardan como archivos PNG individuales. Todo el proceso puede encapsularse en aproximadamente 15 líneas de código funcional, haciendo la integración en pipelines existentes extremadamente accesible. Comprender los parámetros de configuración es esencial para obtener resultados óptimos. El parámetro layers define cuántas capas RGBA generará el modelo. Valores típicos oscilan entre 3 y 8 según la complejidad de la escena. El parámetro resolution especifica el buquet de resolución a usar. El valor 640 es recomendado por los autores como balance entre calidad y velocidad, aunque 1024 está disponible para necesidades de alta resolución. El parámetro TrueSFG Scale controla la intensidad del guidance durante la generación. El valor por defecto de 4.0 funciona bien para la mayoría de casos. El número de pasos de inferencia, típicamente 50, determina cuántas iteraciones de difusión se realizan. Más pasos generalmente producen mayor calidad, pero aumentan el tiempo de procesamiento. El parámetro CFG Normalize activa normalización del guidance, lo cual puede mejorar la estabilidad. Finalmente, usen Prompt Controla si el modelo genera captions automáticos en inglés cuando no se proporciona descripción textual. Mirando hacia el futuro, el paradigma introducido por Quenney-Magellan abre numerosas direcciones de investigación y desarrollo. La integración más profunda con herramientas de diseño profesional es un camino natural. Podríamos ver plugins nativos para Photoshop, Figma o herramientas de video que aprovechan descomposición automática en capas. Las mejoras en la reconstrucción de áreas ocultas, utilizando técnicas más sofisticadas de inpainting o reconstrucción tridimensional, podrían aumentar aún más la calidad de las capas generadas. La extensión al dominio de video, con descomposición temporal además de espacial, habilitaría flujos de trabajo de efectos visuales y composición de video completamente nuevos. A nivel de industria, esta tecnología tiene potencial para disrumpir significativamente el mercado de software de edición de imágenes, democratizando capacidades que anteriormente requerían software costoso y años de experiencia. La licencia abierta garantiza que estos avances beneficien a toda la comunidad creativa. Recapitulemos los puntos clave de esta presentación. Quenney-Magellan representa un nuevo paradigma en edición de imágenes, transformando imágenes planas en estructuras de capas editables mediante inteligencia artificial. Su arquitectura innovadora combina tres componentes fundamentales: RGBA-VAE para espacio latente unificado, VLDMM-DT para descomposición de número variable de capas y entrenamiento multietapa para adaptación progresiva. Las capacidades prácticas incluyen recolorado, reemplazo, eliminación, redimensionado y reposicionamiento de elementos individuales con consistencia perfecta. La licencia Apache 2.0 permite uso comercial gratuito, posicionándolo como alternativa viable a herramientas propietarias. Para explorar más, los recursos principales son el repositorio GitHub en GitHub, com/QuennLM/Quenney-Magellan, el modelo en Hugging Face co/Quen/Quenney-Magellan y el paper técnico en RCIB con identificador 2512.15603. Gracias por acompañarnos en Liskov Project. No olviden suscribirse al canal para más contenido técnico de calidad.